Bueno, el día de hoy voy a presentar mi reporte individual para la materia de dinero y capitales. Me voy a enfocar en dos ejes principales, el cual es el objetivo operacional, bueno, los objetivos operacionales del Banco de México y las decisiones recientes que se han tomado en cuanto a la política monetaria del país. Entonces, para empezar, voy a hablar sobre el objetivo principal del Banco de México. Entonces, desde 1994, el Banco de México es un banco central autónomo y su principal objetivo es mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda nacional. En otras palabras, es decir, que quieren controlar la inflación para que los precios no suban descontroladamente. Entonces, ahora, desde el año 2001, el Banco de México ha seguido un régimen de objetivos de inflación, lo que significa que tratan de mantener con este régimen una inflación anual del índice nacional de precios al consumidor en un 3% con un margen de variabilidad de más o menos un, no, de más o menos un punto porcentual. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que el Banco de México intenta lograr que el aumento promedio de los de los precios de bienes y servicios no supere este 3% anual y que, o sea, sí, que no supere este 3% anual y que se esté oscilando entre un 2%, ¿no? Sin embargo, pues se entiende que hay otros factores fuera de su control que pueden hacer que la inflación varía un poco y por eso se acepta que pueda oscilar estas variaciones de precios entre un 2% y un 4%, es decir, un punto porcentual por encima o por debajo del objetivo principal de 3% sobre la inflación. Este enfoque pues va a tener muchas ventajas. Por ejemplo, va a tener la estabilidad de precios que va a ayudar tanto a consumidores como a empresas a tomar mejores decisiones económicas. También, por ejemplo, si los precios son estables, pues es más fácil planificar un futuro, ya que no hay sorpresas que puedan ser pues desagradables, por así decirlo, a los consumidores, o ya sea pues a aumentos repentinos como en el costo de vida, por ejemplo, ¿no? Además, mantener pues una inflación baja y un control sobre esta inflación va a promover un entorno económico que sea más predecible y más estable, lo que pues es esencial para un crecimiento económico saludable. También pues a lo largo del tiempo el Banco de México ha utilizado distintas estrategias para lograr su meta de estabilidad de precios. Al principio pues el banco intentó controlar el crecimiento de agregados monetarios, tipos de cambio, tasas de interés a largo plazo, así como otros indicadores en la economía mexicana. Sin embargo, pues estas estrategias no siempre fueron efectivas para para controlar la inflación debido a pues la complejidad detrás de estas variables, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de los agregados monetarios se sabe que no siempre se traduce directamente en cambios de inflación debido a factores como por ejemplo velocidad del dinero o cambios en la demanda del dinero. Además, por ejemplo, los tipos de cambio y las tasas de interés a largo plazo, pues puede o no que se van influenciadas por eventos externos que pueden o no ser predecibles, lo que pues hace un poco más difícil controlar esto de manera un poco más precisa. Entonces, bueno, regresando un poco, ajá, no se menciona en la presentación, pero se lo menciono. Desde los años 90 y especialmente desde el 2001, el Banco de México pues, ha enfocado en en un régimen de objetivos de inflación. Esto es que se mantenga una inflación clara y se puedan ajustar la política monetaria para mantener la inflación dentro del objetivo que anteriormente ya mencioné. Entonces, analizando todas las fuentes de presiones inflacionarias como la demanda interna, los precios internacionales, las expectativas de inflación, entre otros, pues se utilizan estas herramientas de política monetaria para influir en la demanda agregada y pues en consecuencia también en los precios. Entonces, hoy en día, la principal herramienta que utiliza el Banco de México es la tasa de interés, que está aquí.
la tasa de interés interbancaria a un día o también conocida como tasa de interés de referencia. Esa tasa es súper importante para la economía mexicana, ya que pues lo que se busca es que esta tasa afecte a otras tasas de interés en la economía, lo que va a influir en, por ejemplo, costos de crédito, ahorro e inversión. Y ajustando esta tasa, lo que busca el Banco de México es que pueda influir directamente en la inflación y en la estabilidad económica del país. Por ejemplo, si la inflación es alta, el Banco de México puede aumentar la tasa de interés para reducir la demanda y así controlar los precios. O si la inflación es baja, pues al contrario, reducir la tasa para estimular la economía. Por ejemplo, también para dar un ejemplo de cómo se han utilizado estas herramientas, se puede ver con la reciente decisión del Banco de México, que la tomó en marzo del 2024. Ahí está. En donde se decidió reducir pues la tasa a 25 puntos base, llevándola al 11%. ¿Qué significa esto? Que se disminuyó la tasa de interés en 0,25 porcentuales, pasando de 11,25 a 11. Y esto se hace para que la tasa de interés de referencia que los bancos utilizan para prestar dinero entre ellos, por así decirlo, y ajustar esta tasa tiene un impacto en todas las demás tasas que engloban a la economía. Entonces, la reducción de tasas se debió pues, a distintos factores. Entre ellos, pues se observó que hubo una disminución de inflación subyacente que fue del 4,64 en febrero del 2024. Y bueno, ajá, para aclarar un poco, pues la inflación subyacente es una medida que excluye aquellos precios que son más volátiles y pues se considera como una mejor indicación de tendencia en los precios. Entonces, además, otro factor que influyó a esto fue que el peso mexicano se apreció y se observó que su volatilidad disminuyó, lo que ayudó a reducir estas presiones inflacionarias. Sin embargo, también pues, la Junta de Gobierno menciona que se reconocieron ciertos riesgos que los presento a continuación, como un posible aumento de los costos o una depreciación del peso que podrían afectar a la inflación en un futuro. Entonces, para mitigar estos riesgos y continuar con este proceso de desinflación y que no, o sea, que la inflación no suba, el Banco de México ha mantenido una postura de política monetaria restrictiva. Esto significa que aunque la tasa de interés se reduje, pues sí sigue siendo importante para el banco que ésta sea relativamente alta. Entonces, la intención detrás de esta decisión, pues por un lado, es decir, que se quieren asegurar de que la inflación siga bajando y que, o sea, esté como alineado a la meta del 3%, pero por el otro también, por ejemplo, mantener las tasas de interés altas para anclar las expectativas de inflación. Es decir, que los consumidores y empresas confíen en la inflación, o sea, confíen que la inflación se va a mantener bueno, pues, ajá, sobre control, o sea, bajo control, y así evitar pues aumentos descontrolados en los precios, ¿no? En resumen, la política monetaria en México se enfoca en mantener la estabilidad de precios, manteniendo un régimen de objetivos de inflación, también tener así un ajuste prudente sobre las tasas de interés. También podemos concluir que las decisiones recientes del Banco de México reflejan un equilibrio entre apoyar al crecimiento económico y controlar la inflación. Creo que eso sería todo por el video y pues gracias por su atención.